Hola, hola hermosa, bienvenida una vez más a tu espacio, a Transformados por Amor, en donde pues echamos la plática un rato y pues más que nada nos ayudamos entre nosotras a crecer espiritualmente, emocionalmente, pero también a regresar al diseño original que Dios creó para la mujer. Como los habíamos estado viendo hace unos días, muchas veces, conforme ha pasado el tiempo, la mujer, en vez de ser la ayuda idónea, se ha convertido solamente en un objeto de burlas, de críticas y de muchas cosas. Entonces, bueno, bienvenida a la comunidad para apoyarnos entre nosotras. Y bueno, espero que hayas tenido una excelente semana y bienvenida una vez más a este tu espacio. Y bueno, para recordarte que si no te has suscrito, pícale en el botón de suscribirse que está por ahí abajo para que YouTube te avise cuando es que subimos video y pues así no te pierdas ninguno de ellos. Y bueno, si te ha gustado los videos anteriores, compártelos con las mujeres que tú creas que puede llegar a ser de bendición. Si realmente bendicieron tu vida, bueno, pues ayúdanos a bendecir más vidas. Y sin tanto chalala, vamos a comenzar. Fíjate que el día de hoy, más que un tema en sí, te traigo una grande reflexión, te traigo una enseñanza, eh, pero va a ser basada en mi testimonio. Fíjate que en muchas veces lo he compartido, a lo mejor no lo he compartido completo con muchas personas que me rodean, pero hoy sí quisiera compartir mi testimonio bien. Quiero compartirte mi testimonio para que tú puedas sacarle el jugo que crees que te es necesario y pues bendecir tu vida. Y bueno, para serte sincera, ayer intenté grabar este video 7 veces, sin mentirte, sí, 7 veces. Tenía 7 borradores en mi teléfono y no se podía, pasaba una cosa, pasaba otra y ya no, tenía que dejar de grabar. Y digo, bueno, Dios, yo sé que va a ser de bendición y el enemigo no quiere, pero bueno, antes de comenzar también quiero platicarte y comentarte algo. No vengo a criticar ni a juzgar el tipo de creencia que tú tengas. Tú que estás viendo este video, tampoco vengo a señalar ni a poner en juicio tu relación, cómo tú llevas tu relación con Dios, ¿ok? Tengo que dejar esto en claro. ¿Por qué? Porque voy a hablar de una transición de iglesia. Entonces, yo no nací en cuna cristiana. Entonces, quiero dejar esto en claro para que pues también hay muchas personitas que nos escuchan o que nos ven que no son cristianos y puedan sentirse cómodos al escuchar este mensaje, ¿ok? Bueno, todo comienza cuando mis padres batallan para poder tener hijos. Te lo voy a hacer un poquito rápido esto. Ellos no pueden tener hijos, duran casi 5 años. Después de muchas súplicas, mi mamá a Dios, bueno, pues nací yo. Para esto yo fui criada y crecí en la Iglesia Católica Romana Universal. Eh, Fui criada ahí, todo esto. Entonces yo era como que estaba muy adentro, participaba en el coro, participaba en las lecturas de los niños, estuve dando catecismo a los niños, hice algunos mini cursos para ser monja. Iba de 3 a 4 veces a misa en la semana. O sea, era demasiado mi entrega. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra yo quería servir a Dios con mi vida, por Él darme el privilegio de venir y dar el regalo a mis padres de ser padres. Claro, para ese tiempo yo ya tenía una hermana que gracias a Dios me mandó una compañera porque me sentía muy sola. Tengo una hermana menor. Entonces, de alguna manera u otra yo quería expresar esto para con Dios. Bueno, pasó el tiempo, conforme yo me fui infiltrando más y más en algunas cosas. También tuve algunos cargos para esto de los eventos espirituales que se hacen, los retiros espirituales, perdón, y todo ese tipo de cosas. Para ese punto, pues yo cada vez leía más y más la palabra. Entonces ahí me daba dando cuenta de cositas que, pues, que a mi parecer el Espíritu Santo me hacía sentir, pues, que no estaban correctas o que así no era como la Biblia nos los decía, que había muchas cosas que, más que decirlo por la palabra de Dios, eran puesto, pues, humanamente. Algunos reglamentos, algunas leyes, algunas costumbres o tradiciones. Bueno, conforme pasó el tiempo, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero servirte, yo quiero servirte, yo quiero que mi vida esté a tu servicio. Permíteme que mi vida, perdón, te
te sirva, o sea, yo poder hacer algo en agradecimiento por haberme dado la vida, por estar en este lugar. Entonces, fue pasando el tiempo para esto. Por muchos años, los hermanos de mi mamá, sus hermanos y sus hermanas, oraron por nosotros, por nuestra familia, porque todos ellos son cristianos. Entonces, de alguna manera u otra, siempre nos visitaban. Ellos no son de donde nosotros éramos. Y siempre que llegaban a visitarnos, pues nos platicaban. Nunca nos forzaron, quiero aclarar, nunca nos forzaron, simplemente nada más nos platicaban de Dios, nos evangelizaban y ya. Siempre nos decían, es su decisión, es su decisión, es su decisión. ¿Ok? Cabe recalcar que yo nunca fui una persona así que anduviera en fiestas o borracheras o fumando, no. Siempre fui de mi casa, ¿saben? Siempre tuve ese temor en mi corazón de que si hago esto, ¿qué van a pensar? O, por ejemplo, nunca me escapé tampoco de la escuela. Siempre me decían en la preparatoria, vamos para acá, vamos para allá. Y yo, no, porque si me llega a pasar algo allá van a decir mis papás, te dejé en la escuela, yo te mandé a la escuela. Y había ese tipo de temor en mi corazón. Entonces, bueno, después pasó un tiempo y yo no sabía que mi papá estaba enfermo. Mi papá traía unos dolores muy fuertes en su columna. Entonces yo no sabía que mi papá ya estaba durmiendo fajado porque el dolor era muy fuerte. El caso fue que nosotros teníamos unos tíos que nos visitaban casi cada año y venían a ver a mi abuela y pues nosotros vivimos a mi abuela. Entonces para ese año ellos habían fijado una fecha de llegada. Era en Semana Santa. Entonces, cuando eso pasó, días antes habían pasado unas personas a dejarnos unos folletos que iba a haber una campaña evangelística, que pues nos invitaban. Y cabe recalcar que mi mamá era como que la que estaba un poquito más metida en las cosas de la iglesia y mi papá no. Mi papá era como que voy con ustedes a misa porque pues ustedes van, pero no había como que esa dedicación de él. Entonces, pasaron y nos dejaron un folleto y nos invitaron, eran los días de Semana Santa. Ya tiene 10 años eso. Para esa fecha fueron a finales de marzo, recuerdo. Fue creo que el 29, 30 y 31 de marzo. Entonces, para esas fechas nos dijeron, bueno, va a haber una campaña evangelística, va a ser así, va a durar 3 días, si gustan ir. Y lo más extraño, pues fue que mi papá agarró el folleto y dijo que sí. Entonces, y después cuando esas personas se fueron, él le dijo a mi mamá que por qué no íbamos. Entonces, pues sí, fue así como de asombro. Entonces, dijimos, bueno, pues vamos. Y más que nada, pues entre él y mi mamá sabían el por qué. Entonces decían, es que siempre casi que hay estas campañas evangelísticas de los cristianos, hay sanidades. Entonces, pues mi papá, como les comento, estaba pasando todo esto. Entonces dijeron, bueno, vamos a ir. Entonces, pues llegaron los días, fuimos el primer día, no había absolutamente casi nadie de gente. O sea, eran las personas que lo estaban organizando y de ahí no había más que como, no sé, a lo mucho unas 10 personas extra. Entonces fue un salón muy grande y pues sí, fue como una tristeza poder llegar porque en ese tiempo se hace una fiesta muy típica de donde yo soy, que pues la verdad es una fiesta algo extraña o no habitual porque no en todos los estados de la República se da. Yo pensaba que sí, pero ya cuando salí de mi casa me di cuenta que no. Bueno, entonces toda la gente estaba concentrada allá en esa fiesta. Es una fiesta que la verdad tiene muchas cosas espiritualmente negativas, muchas. No lo quiero extender, pero la verdad, muchas cosas negativas. Y todo el pueblo estaba en ese lugar, y acá donde se estaba compartiendo la palabra, donde no había nadie. Bueno, llegamos, entramos, saludamos, nos sentamos. Cabe recalcar que fuimos los 4, mis padres, mi hermana y yo. Fuimos el primer día. Bueno, el segundo día me acuerdo que no recuerdo bien si yo me convertí el segundo día o el tercer día. Pero para esto me parece que ya el segundo día volvimos a ir. Bueno, fuimos. Parece que fue el tercer día. Fuimos. Después, el tercer día, que es cuando se desatan aún más las sanidades, porque pues, cierre de campaña y todo este tipo de cosas, dijo mi papá, pues vamos a ir otra vez. Y pues dijimos, pues vamos a ir. Entonces, en una tarde
mis tíos llegaron, o sea, llegaron antes de la fecha que tenían que llegar. Esto es muy importante en mi testimonio. Entonces llegaron y cuando llegaron dijimos entre nosotros, les vamos a decir que si nos acompañan a la campaña, porque pues ellos son cristianos y pues de seguro van a decir que sí y se van a poner contentos porque pues nosotros ya fuimos 2 días anteriores. Entonces llegaron, hicimos de comer, platicamos, comimos y todo. Entonces cuando estábamos comiendo, mi tío comentó algo y dijo que ellos habían llegado antes de tiempo por 2 razones. Una, traían a un tío que iba a hacer algunas cosas, pero la segunda era un poco más importante. Y era que Dios le había dado una tipo revelación, algo así, le había mostrado a él algunas cosas sobre mí. Entonces tenía que hablar conmigo. Ellos no sabían absolutamente nada de la campaña. Ellos viven aproximadamente 24 a 25 horas de camino de donde nosotros vivimos. O sea, ese fue el viaje que ellos hicieron en horas. Entonces, ellos no sabían nada. El caso fue que mi tío me apartó y me dijo, quiero hablar contigo. Cabe recalcar que mi tío es pastor. Entonces, cuando esto pasó, me dijo, mira, lo que pasa es que Dios me mostró, había una fila larga, muy larga, y estaban pasando delante de un juez, como que alguien los iba a juzgar. Y tú llegaste corriendo, donde estábamos nosotros formados. Llegaste corriendo y te quisiste meter a la fila, y pues la gente no te dijo nada, la que estaba formada, porque pues lo que menos querían era pues pasar ante esa persona, ¿verdad? Si tú llegaste corriendo, te metiste a la fila, dice, y pasaste. Entonces yo te dije, tienes que formarte, pero pues tú te metiste. Y pasaste, dice, y cuando tú pasaste, se abrió un libro muy grande. Y empezó a decirte que tú en la tierra habías sido buena hija, buena hermana, buena estudiante. Me estaba diciendo todas las virtudes que había tenido. Pero que a pesar de ser todas esas cosas buenas acá en la tierra, yo no heredaba el reino porque yo era idólatra. Ahora, cabe recalcar antes de que muchos se ofendan, cabe recalcar que la idolatría era el tema que se iba a dar esa tarde en la campaña evangelística. Ahora también cabe recalcar que mientras yo estaba dentro de esta religión que mencioné al principio, yo no tenía esa devoción por alguna personalidad antigua o alguna personalidad del pasado llamados santos. Yo no tenía ni una devoción hacia nadie. Yo siempre, aunque estaba ahí, siempre mi corazón, mis oraciones siempre eran dirigidas solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre había eso en mi corazón. Entonces sí fue como un golpe porque yo decía, bueno, siempre hemos oído que pues, la idolatría solamente son las imágenes de yeso, las imágenes de las personas que vivieron en el Antiguo Testamento o también en el Nuevo Testamento que hicieron cosas buenas y pues hoy en día mucha gente las agarra como si fueran intercedoras. Entonces yo me quedé pensando y yo decía, bueno, pero si mis oraciones solamente son al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, sí, yo sé que estoy ahí, pero no hago todas las cosas que ahí hacen. Yo llevo una relación personal con Dios diferente. Entonces, bueno, quedó así. Entonces dice que empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y él me dijo, yo le decía, tío, haga algo por mí, usted es pastor, sálveme. Y él me decía, es que yo no puedo hacer nada. Lo que yo puedo hacer ya lo hice en la tierra. Yo ya no puedo ayudarte, yo ya no puedo hacer nada. Entonces, en ese momento terminó eso. Entonces, él me lo platica. Yo le estuve meditando, le di las gracias, ¿verdad?, por traerme el mensaje. Y nos empezamos a arreglar para irnos a la campaña. Cuando llegamos a la campaña y empezó la predicación, así era el título. O sea, el título era aproximadamente más o menos, ya tiene 10 años, pero tenía que ver con los ídolos. ¿Cuál es tu ídolo? Entonces, cabe recalcar, como les digo, que el predicador y mi tío no se conocían, o sea, nada que ver. Mi tío, o sea, acá está, viviendo acá en el norte y el predicador era del sur, o sea, nada que ver. Entonces empezó a nombrar muchos tipos de ídolos. Los primeros, los que ya les mencioné.
El segundo, el dinero, el trabajo, la escuela, las redes sociales. Para no hacérselo muy largo, todo aquello que nosotros ponemos en primer lugar que no es Dios. Ese era un ídolo. Entonces empecé a hacer un análisis en mi vida de muchas cosas, y me di cuenta que la palabra que me había dado Dios a través de mi tío realmente era cierta. Entonces decía yo, wow, o sea, ¿cómo es que ellos llegaron antes? Era el último día de campaña, ellos nos acompañaron, el predicador predicó de eso, o sea, no existen las casualidades, solamente los propósitos de Dios. Entonces, yo recuerdo que estaba sentada y cuando hicieron el llamado, mis hermosas, ay, cuando hicieron el llamado, yo ni siquiera volteé a ver a mis padres, o sea, yo ni siquiera les dije, puedo pasar a aceptar a Cristo, yo ni siquiera les dije, puedo pasar enfrente con él por mí, o sea, yo ni siquiera les pregunté nada, porque yo tomé una decisión personal, ¿sí? Entonces yo empecé a caminar hacia enfrente. Cuando yo llegué enfrente, no puedo explicarlo. Las personas que han vivido esto me van a entender. Caí de rodillas, sentía un peso tan grande en mis hombros, o sea, de verdad, algo me hizo caer con mi frente pegada al piso y decirle al Señor, empecé a llorar, o sea, realmente el Espíritu Santo me tocó, estaba siendo ministrada por el Espíritu Santo, no había poder humano que yo pudiera decir, era por mi voluntad propia, o sea, era algo inexplicable. Y yo empezaba a traer muchas cosas del pasado, a decir, Señor, perdóname por esto, por eso, por esto. Yo no soy nada, yo quiero seguirte. Yo sé que a veces decimos, soy buena porque no le hago daño a las personas, soy buena porque soy buena. Pero no vemos realmente dentro de nosotros qué otras cosas hay. Y pues la palabra dice, Señor, líbrame de aquellas cosas que me son ocultas, o sea, de los pecados que me son ocultos. Entonces, en ese momento sentí como que Dios empezó a reducir y a sacar a la luz todo eso. Y yo decía, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Entonces, cuando les voy a platicar primero lo mío. Entonces, después de eso, yo escuché que el predicador empezó a decir unas cosas, pero pues yo estaba concentrada en lo que yo estaba concentrada, le digo, estaba a moco tendido, tirada en el suelo. Cuando oí, yo llevaba una blusa negra, una falda de cuadritos roja, y yo me acuerdo que oí que dijo, levanten a la joven de la falda rojo, de la falda de cuadros, algo así. Entonces yo en ningún momento abrí los ojos, yo todo el tiempo estuve con los ojos cerrados. Entonces sentí que me levantaron a mí, o sea, cuando yo oí eso, pues yo dije, no, pues alguien, o sea, no sabía que era yo. Entonces me levantaron y cuando me levantaron empecé a experimentar el maravilloso bautismo del Espíritu Santo. Soy muy afortunada, hermosas, porque fui bautizada con el Espíritu Santo el mismo día que me convertí. Entonces empecé a sentir algo inexplicable. Quienes lo han experimentado van a poder entenderme, como si me hubieran encapsulado, me hubieran metido en un tubo de cristal fresco, así, me hubieran metido en un tubo de cristal. Sentía como, no, yo nunca abrí los ojos, sentía como una protección alrededor de mí y empecé a mecerme de mis pies a tal punto que yo sentía, y es real, yo sentía que flotaba en el aire realmente. Empecé a sentir algo en mi cuerpo como un fuego que me quemaba, pero no algo feo, sino algo bonito. Es algo pues, inexplicable. Bueno, y yo estaba orando. Y después me di cuenta que dicen que yo estaba hablando en lenguas y yo me escuchaba en español. Y dicen que que hablé varias, creo que 2, 3 tipos de lenguas estaba yo hablando, orando y sintiendo eso. Y como te decía, sentía como que me mecía, algo inexplicable. Y entonces el predicador empezó a decir que dice, es que yo veo a esta joven en la puerta de su casa con maletas y es que Dios la va a llevar a lugares que ella no se imagina y va a conocer personas que no se imagina y va a bendecir a muchas vidas. Y empezó a decir muchas cosas hermosas que, pues la verdad yo en ese momento estaba concentrada en mi oración con Dios, pero pues sí estaba escuchando porque pues tú estás consciente. Estaba escuchando todo lo que me estaban diciendo y yo decía, de seguro eso no me lo están diciendo a mí, a alguien más o cosas así. Entonces, bueno, para no hacérselas muy larga, pasó todo ese momento maravilloso en mi vida. Y cuando terminamos, que abrí los ojos, mi papá, mi mamá y mi hermana estaban también ahí enfrente. También habían pasado enfrente. También habían aceptado a Cristo en su corazón, se habían arrepentido. Yo no pude ver lo demás, pero lo que sé es que Dios sanó a mi papá de su columna esa noche.
y que Dios sanó a mi mamá también de algunas cosas que venía arrastrando también esa noche. Entonces también había tocado Dios el corazón de mi hermana. Entonces fue como una familia. Entonces ya después de ahí, pues tuvimos que tomar decisiones fuertes o duras, difíciles, porque tomamos la decisión de servir a Dios a la voz de ya, al otro día, o sea, dejar todas las cosas, como yo les decía, yo venía arrastrando varios cargos, varias cosas que yo hacía antes en la anterior iglesia, entonces dejarlo porque yo quería realmente servir. Era algo que yo le había pedido mucho a Dios, o sea, Señor, ayúdame a darte gloria y honra con mi vida por agradecimiento por lo que tú has hecho, por traerme a la vida con mis padres. Entonces teníamos que tomar decisiones difíciles, las tomamos, algunos les parecieron bien, algunos no, nosotros nunca les hemos dejado de hablar a esas personas, más las personas sí nos han dejado de hablar. Es algo triste porque a veces lo vemos de esa manera y no debe de ser así. Cada quien tiene su relación con Dios como cree pues, que le sirve, que le funciona. Entonces, muchos aventamos juicios, muchos dejamos de hablar a las personas, a veces las maldecimos, pero no están haciendo nada malo, están tratando de, al contrario, mejorar su relación con Dios. Entonces es algo que como humanos a veces deberíamos tantito de poner ahí atención y no hacer ese tipo de cosas. Si nosotros realmente queremos respeto, también deberíamos de respetar a algunas personas y si es cierto, predicarles, aconsejarles y hacerles ver dónde están mal y dónde no, pero sin necesidad de llegar a extremos, porque tenemos también nosotros que entender que nosotros ahí estábamos y no fue fácil. Para que nosotros llegáramos a Cristo, años nos estuvieron hablando y Dios tenía el momento exacto. Así también nosotros vamos a ir a sembrar la semilla y Dios va a tener el momento exacto en que esa persona va a llegar a los pies de Cristo. Entonces tomamos estas decisiones, empezamos a caminar con Cristo, empezamos a servir a la iglesia, empecé hermosas a servir en la iglesia, en la congregación, fui secretaria, fui con los niños, estaba encargada de lo que son obras de teatro, dramas, todo ese tipo de cosas a mí me encantaba. Siempre que había veladas, vigilias, pues empezamos a predicar la palabra de Dios, empezamos a ministrar la alabanza, servimos de todo, de todo. Estaba mis manos, mis pies, mi boca, mi vida a disposición de todo lo que pudiera hacer para honrar a Dios. Pasó aproximadamente, no sé, como 3 años, yo creo, más o menos, y Dios cumplió la promesa o la profecía que se me dio esa noche. Tuve que salir con los mismos tíos que llegaron esa vez. Salí de mi casa con mis maletas a emprender un viaje en la búsqueda de servir aún más a Dios y de prepararme para servir a Dios. Salí a estudiar un instituto bíblico cristiano a 16 horas de mi casa. Dejé escuela, dejé trabajo, dejé a mis padres, a mi hermana, mi iglesia, o sea, dejé muchas cosas, amistades hermosas, pero todo ha valido la pena. Salí a donde ahora estoy viviendo y créeme que ha sido la mejor decisión que he tomado. Me costó al principio, me dolió porque es acostumbrarte a otras cosas, encontrar una iglesia donde te sientas cómoda, encontrar personas, o sea, llegas a una ciudad donde no conoces a nadie más que pues tus tíos, o sea, mis tíos, mis primos. Entonces sí fue algo difícil, pasas muchas cosas, o sea, son muchas cosas que quienes viven lejos me van a entender. Entonces, cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, conocí a una persona, me enamoré de esa persona, nos casamos y pues ya después que terminé el Instituto Bíblico, pues me quedé aquí. Ya no regresé de donde Dios me había traído porque pues ya me había casado y le era de aquí. Entonces, después de estudié el instituto, ahora gracias a Dios estamos impartiendo clases en el instituto, ahora de alumna pasamos a ser maestras, todo para la gloria de Dios. Estuvimos en la radio, tuvimos ese programa de radio, hemos sido también, antes de casarme fui también líder de jóvenes, salimos a evangelizar, hicimos muchas cosas, la verdad. Entonces doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Él cumplió su promesa. Pasaron 3 años, esos 3 años fueron muy duros para poder llegar aquí porque fueron de mucha preparación y hasta el día de hoy Dios me sigue preparando. ¿Y qué quiero decirte con esto? O sea, hay muchas cosas que a veces
nosotros no entendemos por qué Dios nos mueve o por qué Dios nos quita algo, siempre va a ser para darnos algo mejor. Entonces, ese es el testimonio que yo te quería compartir. A lo mejor no lo hice muy explicado todo, pero te lo quise dar, aunque sea brevemente, para que puedas entender algo. Las personas que nos rodean no nos van a salvar. Así mi tío era pastor, mi tía ministraba igual, ellos no nos iban a salvar a nosotros. Nosotros tenemos que ver por nuestra salvación, hermosas, y nosotros tenemos que ver por nuestra salvación, cuidar nuestra salvación. Nosotros, seas soltera o seas casada, si eres soltera, trata de honrar a Dios con tu vida en todos los aspectos, que yo sé que Dios te lo va a recompensar, de verdad. El día que yo me gradué y mis papás vinieron, eh, yo me sentí orgullosa de que ellos vieran de que toda la distancia, porque son 16 horas de camino, toda la distancia, todas las lloradas por teléfono, las extrañadas en fechas especiales, porque yo no podía estarlos visitando seguido. Yo a lo mejor nada más creo que fui una vez para allá en ese tiempo. Entonces, todo valió la pena porque me gradué con honores y el discurso de graduación, y verlos ahí llorando, todo valía la pena. Igual cuando vinieron a mi boda, el que ellos me vieran, el que ellos me acompañaran al altar de blanco, fue una gran bendición, y decir: Señor, tú siempre haces las cosas mejores, tus pensamientos son mejores que nosotros. Y entonces Dios me sacó de mi tierra, de mi parentela, igual que Abraham, y me encanta esta parte de la palabra de Dios cuando le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, que haré cosas grandes, en ti haré una nación grande a través de ti. Entonces Abraham no puso excusas, no puso pretextos, él salió de su tierra y su parentela y lo hizo. Entonces, cuando Dios igual me dijo: sale de tu tierra y tu parentela, deja todo, venme a servir, necesito que te prepares aún más, lo hizo por un propósito. Entonces, que no te duela. Si Dios está, hermosa, pidiendo que le sueltes algo, si Dios te está pidiendo realmente que sueltes algo, eh, suéltalo, suéltalo de verdad. Dios te va a bendecir aún más, Dios va a usar tu vida, Dios va a hacer cosas grandes en ti. Si eres, casada, igual manera, hay muchas veces cosas que a veces creemos, hermosas, que por estar casadas ya no podemos servir a Dios, ya no podemos hacer cosas por Dios. ¿Por qué? Porque a veces las cosas en el hogar nos absorben tiempo. Dios va a poner los medios, Dios va a bendecir tu vida de una manera en la que tú le puedas servir. Yo te lo aseguro porque lo viví por experiencia. Cuando muchas veces llegan y nos dan una palabra, decimos: ay, ¿cómo va a ser posible que Dios va a cumplir esto en mí? Tarde o temprano lo va a cumplir. Cuando la palabra viene de Dios, la profecía se cumple. Y en mi caso se cumplió, y yo recordaba cuando salí de mi casa con mis maletas, y pues en sí ya no regresé más que como visita. ¿Por qué? Porque ahora Dios me estaba usando en otro lugar, me movió a otro lugar para darme una mayor preparación para poder servir de una mejor manera. Entonces, había más oportunidades. Entonces, es lo que yo quiero dejarte hoy, hermosa. Si Dios te dice: sal de tu tierra y tu parentela, sal de tu comodidad, sal de ese trabajo, sal de, no sé, es que Dios a veces te pide cosas que a veces decimos: ¿por qué me estás pidiendo? Sal de esa relación a veces, y suele pasar mucho que te sales de relación y no queremos salir, no sabemos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Yo siempre he puesto este ejemplo, hermosas. Nosotros nos gusta comprar ropa y zapatos, hay que ser sinceras, pero a mí me gusta comprar mucho ropa, zapatos, cosas para la cocina, para el hogar. Entonces, para poder acomodar esas cosas tenemos que sacar lo que ya no se ocupa, lo que ya no va a ser necesario para poder acomodar las otras cosas nuevas. Así mismo es Dios, nosotros tenemos que sacar y soltar aquellas cosas para que Dios venga y ponga cosas nuevas. Siempre sus caminos van a ser mejores que nuestros caminos, siempre sus pensamientos van a ser mejores que los nuestros. Entonces no dudes en entregarle a Dios eso que te está pidiendo. De verdad, no dudes, porque yo sé que grande recompensa vas a tener en el cielo. Y ese era el mensaje que yo te quería dar en esta hora. No sé qué tanto me llevé. La verdad, quiero que los miércoles sean más cortitos, hermosas, pero creo que este miércoles sí fue largo. Quiero que los miércoles sean más cortitos, pero bueno, espero que haya sido de bendición y te hayas quedado hasta el final, y que me dejes en los comentarios si te fue de bendición
parte de tu testimonio, cómo te identificaste con mi testimonio. Déjame saber en los comentarios. Y recuerda que los domingos estaremos a lo último de nuestro podcast compartiendo 3 comentarios de ustedes a manera de testimonio. Entonces, para que por ahí dejen en la bandejita de comentarios su testimonio, cómo les ha ayudado y bueno, me dejes saber esto y ya sabes que nos vemos en el próximo video, que va a ser un podcast otra vez. Más que nada fue una platicada, fue una charla, quería compartirte cómo llegué a Cristo y bueno, espero así como te digo, mucho respeto, respetemos también la relación de las demás personas con Dios y oremos por ellas para que su relación cada vez sea más fuerte y lleguen a los pies de Cristo. Dios te bendiga, hermosa. En esta hora te mando muchos, muchos abrazos y besos y recuerda que eres hermosa, eres bendecida y tienes la gracia de Dios en tu vida. Dios te bendiga.